Tardes. Regálele una sonrisa a su hermano que está junto a usted. Dígale qué bueno que estás aquí hoy. Me da mucho gusto verte. Si no lo conoce, preséntese ante él. Dígale, mi nombre es, y dígale usted su nombre, ¿verdad? Puede decirle, me llamo Nepomuceno Tripartita, ¿verdad? Puede decirle algo así como es su nombre, ¿sí? Pero si lo conoce, regálele una sonrisa y dígale qué bueno que estás aquí otra vez. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada familia que ustedes representan. Sé que atrás de ustedes hay una cauda familiar, padres, madres, esposos, esposas, hijos e hijas. Muchos de ustedes pues ya son abuelos, ya están en una segunda generación, quizá hasta en una tercera, no lo sé. Pero como sea, siempre estamos orando por cada uno de los nuestros, ¿verdad? Por ahí estaba mirando que hoy tenemos muchos bebecitos, muchos bebés pequeños. Qué bonito, ¿verdad? Es ver a los bebés cuando van creciendo, cuando empiezan a caminar y corremos a recoger todo lo que esté a su alcance, porque todo lo agarran, lo rompen, se quieren subir aquí, quieren subir allá. Pero sabe, una de las características que tienen esos bebés es que no tienen miedo, no tienen temor de nada. No hay nada que los pueda detener. Ellos caminan, son libres en su mente. Son libres y empiezan a caminar, empiezan a crecer y siguen estando libres en su mente, ¿verdad? Pero yo me he preguntado, ¿cuándo se pierde esa libertad de la mente? ¿Cuándo el niño empieza a adquirir miedos? Cuando nosotros padres les empezamos a decir, te subes ahí, te vas a caer, bájate porque te vas a golpear. Y todo el tiempo estamos dándoles órdenes que ellos van a estar registrando en su subconsciente y los vamos a estar formando. Les estamos trasladando nuestros miedos, les estamos trasladando nuestras faltas. Y poco a poco ese niño está perdiendo su libertad. Ahora miramos a ese niño tan preocupado como el padre, ¿verdad? Lo vemos tan preocupado y ansioso como los padres. ¿Qué sucedió? Se está trasladando el miedo. Yo quiero hablarte hoy acerca de ello, pero antes de proseguir, le preguntaba hace un rato a mi hermanita, ¿verdad?, de los pueblos de San Felipe del Progreso. Yo me acuerdo que antes llegaba hasta San José del Rincón y decían, todavía es San Felipe del Progreso aquí. Nos íbamos más para allá, casi a la orilla de Villa Victoria, y me decían, pues es San Felipe del Progreso aquí. Pero después hicieron una partición y una parte quedó en San José y otra parte quedó en San Felipe. Bueno, yo pensaba en San Felipe del Progreso, los lugares más vamos a decirle, más grandes, más conocidos, como lo que es la zona centro, más para allá hacia lo que es el este tenemos Ajalpa, que ya se extiende muy grande, hacia el sur, perdón, hacia el norte tenemos a Dolores Hidalgo, que colinda hasta allá ¿cómo se llama donde tú vives? Portes Gil, ¿verdad? Portes Gil, por ahí se termina. Tenemos más hacia acá la presa de Tepetitlán, San Agustín. Más para acá tenemos los Pirules y bueno, Mayorazgo y no sé qué otros pueblos. No los conozco todos, hablo de regiones más grandes, más establecidas, donde hay más gente. Quizás se me van algunos, quizás no los conozco, pero cada uno de esos pueblos que acabo de mencionar tienen ciertas características que bueno, podemos mirar que hay sitios en donde el idioma mazahua todavía se habla mucho en esa zona. O tenemos otra zona en donde es común mirar a las señoras en la mañana salir con su atao de maíz cocido, su nixtamal, y ya regresan, quizá los llevan a moler y todavía los vemos preparándose para hacer las tortillas del día y cosas así que son comunes.
Pero vemos aquí en la zona centro, en San Felipe del Progreso, que se levanta la señora en la mañana y dice, hacer tortillas, dice, mangos, yo no hago tortillas, hay tortillerías, ¿verdad? Y no las hace. Y vamos mirando que hay una transformación en todo ese ambiente. Hay una transformación. Pero a mí lo que me va a interesar más es el otro punto. Hay cosas buenas y hay cosas malas en cada zona, en cada pueblo. Esas cosas malas son las que a veces llegamos a ver más común. Allá en la Ciudad de México hay ciertos barrios muy terribles. Por ejemplo, hablaba uno el barrio de Santa Julia y podíamos pensar en la cantidad de pandillas, una gran cantidad de ladrones que estaban allí. Hablábamos del barrio de Tepito, en aquel entonces hablábamos de un barrio de boxeo, de mucho deporte, después se empezó a deformar y vinieron otras cosas. Después hablábamos del barrio de la Buenos Aires y sabíamos que ahí desmantelaban carros y vendían cosas robadas de autos, ¿verdad? Después entrábamos a la colonia de los doctores y sabíamos que en ese sitio había mucha comida, mucho antojito, ¿verdad? Si le gustaban los tacos, si le gustaban las memelas, si le gustaba, había que ir a la colonia de los doctores. Y poco más o menos así, ya en la zona centro, en la zona de Garibaldi, bueno, pues había que ir a escuchar mariachis, ¿verdad? ¿Sí les gustan los mariachis? ¿Sí? ¿O van en contra de su religión? Gloria a Dios. Entonces cada barrio se va teniendo un flujo directo por lo que hace. Pero ¿por qué estoy hablando todo esto? Bueno, por la enseñanza que quiero darles. Hemos mirado cómo el barrio puede formar en nosotros una identidad que Dios no quiere, una identidad en nosotros que no hemos querido. Es como cuando nuestros hijos están bien enseñados y se nos sale en un momentito, el barrio los va a abrazar y los va a formar como el barrio es. Y si el barrio es malo, pues van a pensar igual. Hace unos días miraba un reportaje acerca de un muchacho que mataron. Lo encontraron robando y el vigilante le disparó y terminó por morir. La madre estaba haciendo mucho ruido y se acercaron los periodistas a preguntarle por qué estaba tan molesta. Y decía, es que mi hijo no hacía nada malo, dice, nada más salía a robar, pero no lastimaba a nadie, solamente robaba. Pero el hijo era una fichita y andaba armado y seguramente hizo malos. Pero lo que yo quiero que usted vea, quizá hoy nos causa risa saber que a veces nuestros padres no alcanzan a medir realmente las cosas como son y justifican. ¿Usted justificaría que su hijo o su hija se dedicara al robo? ¿No? Bueno, allá en el DF hay familias que justifican que su hija sea una persona, bueno, por decirlo en otra palabra más simple, más llana, más limpia, se convierta en acompañante de ciertos señores y las llevan a viajar, ¿verdad? Se convierten en damas de compañía con todos los usos. Y sabe, es terrible todo eso. Y hay madres de familia, padres de familia que justifican porque lo miran como una mera profesión. Qué terrible cuando podemos pensar acerca de ello, ¿o no? ¿Usted qué piensa acerca de eso? ¿Estaría conforme con que su hija, ¿verdad? Su hija por la cual usted todo el tiempo estuvo formando una educación, de repente le diga, pues soy dama de compañía y voy a viajar esta semana, voy con el señor fulano, la siguiente semana voy con el señor sutano y así sucesivamente? ¿Qué pensaría acerca de su hija? ¿Verdad? Había una hermanita, bueno, todavía y probablemente me esté viendo, ¿verdad? Que le decía a esas famosas damas de compañía, les decía, miren, no nos hagamos disimulados, son prostitutas, así con todas las palabras. Por supuesto se jalaban los pelos, se quitaban los lentes, se ofendían, se rompían las vestiduras, pero al final creo que era eso, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es a colación de lo que vamos a hablar. Hay una serie de cosas que el Señor nos va enseñando y cómo las zonas donde vivimos nos rompen nuestra identidad.
Usted es un hijo de Dios. Y le pedí a mi hermanito que dejara aquí nuestro lema. Nuestro lema es ese, es restauración, sanidad y liberación. ¿Por qué razón? Le pedimos a Dios que todo el tiempo usted pueda caminar en esa dimensión. Y la restauración es que usted vuelva a ser libre en su identidad. Pero si nos preguntaran si somos esclavos de algo, seguramente decimos, no somos esclavos de nada ni de nadie. Pero el medio ambiente, la cultura, las tradiciones, las costumbres, nos han hecho esclavos, nos han robado nuestra identidad en diferentes maneras. Hoy tenemos mujeres que se convierten en esclavas de su matrimonio porque no saben quiénes son. Tenemos varones que son autoritarios y son dictatoriales en sus casas y se les olvida lo que están formando, ¿verdad? Se ve afectada la siguiente generación. Bueno, cuando usted viene a la iglesia, el Espíritu Santo habla con cada uno de nosotros para rescatar esos valores, para entrar hacia la libertad, para que volteemos a ver a nuestra esposa y la miremos con profundo respeto, para que volteemos a ver a nuestro esposo y sepamos que es el varón que Dios puso para la vida de cada una de las mujeres. Amén. No, a ver, casados, díganlo con ganas. Amén. Gloria a Dios, ya escuchamos algo más. Cuando perdemos esos sentidos de identidad, la mujer empieza a valorarse menos y el tipo ese que vaya, no volteen, es ficticio. El tipo ese que vaya, pues llena su corazón, un don nadie. Pero la mujercita piensa que su valía apenas le da para casarse con el borracho de la esquina. Su valía le dice que apenas alcanza para ser la pareja, porque ni siquiera la esposa, ser la pareja del hombre borracho del pueblo. Y miramos cómo nuestra identidad está siendo golpeada en diferentes formas. Nuestros hijos no piensan más que una cosa, crecer para que puedan comprarse un revólver y convertirse en parte de una pandilla hasta que los alcance el destino. ¿Sabe, amado hermano? La mayoría de las familias mexicanas no estamos muy dadas a tener amplios círculos de lectura, ¿verdad? No leemos mucho, aunque deberíamos de hacerlo, tener siempre un libro más, 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 nos va a ayudar en demasía, pero no lo enseñamos. Entonces necesitamos cambiar ciertos órdenes. Bueno, ya después de toda esta introducción, vayamos a la Escritura. Es necesario, pues, amado hermano, que sepa que usted cuando viene aquí, toda la palabra de Dios trae tres dimensiones. Una, restaurar su vida. Dos, traer una sanidad, pero la sanidad se da en tres niveles: en la sanidad del cuerpo, en la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Hoy voy a hablar de la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Y la tercera parte es la liberación, romper las cadenas que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Yo no puedo meterme en su mente, inducirlo hacia un sitio en donde usted se levante victorioso. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo todo el tiempo le está hablando a su corazón, a su vida, para que usted ejecute cambios y lo liberen de una tradición, de una costumbre, de una manera de pensamiento, de una derrota. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros caminamos en depresiones y apenas estamos rompiendo la depresión de este año y aparece la otra? ¡Pum! ¿Cuántos de nosotros somos ansiosos y todo el tiempo estamos así y nos hacen así, brincamos? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Respira. ¿Por qué? Porque nos estamos ahogando. ¿Cuántos de nosotros somos en demasía preocupones? Estamos preocupados porque son las 7 de la noche y el niño no llega, sale de la preparatoria a las 6:50 y son las 7 y no llega y estamos tronando los dedos. Bueno, es preocuparse, pero no en demasía, porque se forma una esclavitud. Y vamos mirando cómo el concepto mental empieza a meterse fuertemente hasta dañar tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos.
Ahora voy a la historia bíblica. Hay un sitio que voy a estar mencionando, se llama Decápolis. Diga Decápolis. La palabra Decápolis significa las 10 ciudades. Uno piensa que está ahí puesto, pero Decápolis es como si hubiese sido el pueblo de San Felipe del Progreso. Por eso les mencionaba diferentes pueblos que todos son grandes, ¿verdad? Yo llegaba a la hacienda aquí en la ex hacienda de Jocotitlán y miraba lo que es el pueblo de Dolores Hidalgo, y yo pensé que Dolores Hidalgo era el centro de San Felipe del Progreso. Digo, una ignorancia, ¿verdad? Pero puede mirar San Agustín, por ejemplo, un sitio también bastante grande, más allá, otros poblados. Ahora usted se traslada por acá para Mayorazgo y pues va creciendo cada vez más. El Rincón de los Pirules. ¿Y qué le puedo decir? La palabra Decápolis está traducido como 10 aldeas, 10 ciudades o 10 pueblos. ¿Y qué tenía de raro todo esto? Bueno, hermanos, era algo extraño porque Decápolis estaba en un costado del mar de Galilea. De este lado se encontraba la Galilea del pueblo judío, pero del otro lado estaba puesta la Galilea de los gentiles. Y en la Galilea de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, estaba un sitio llamado Decápolis. Y tenía como característica principal que tenían todo lo que no podía usar el pueblo judío. Por ejemplo, había grandes hatos de cerdos, y allí los pastoreaban. Había también los sitios de perversión, como en donde iban y encontraban las rameras, las gentes para practicar sexo. Había también donde se emborrachaban. Y había un cúmulo de vicios en toda esa zona, en los 10 pueblos. En los 10 pueblos era una zona, hermanos, que una gran cantidad de su gente eran griegos y romanos. Y ellos tenían su propio lenguaje, habían creado un lenguaje propio, tenían una cultura y tenían una religión. Pero la sabiduría de ellos era perversa. Quiero que se imagine que el aborto estaba prohibido en todo Judea, en toda Samaria, pero en esos 10 poblados había uno solo, ¿verdad? De la Decápolis, en donde se permitía todo ese tipo de cosas. Entonces Decápolis se fue constituyendo porque lo malo se podía encontrar ahí. Había personas árabes, nebateos, arameos y judíos sin Dios. Judíos ateos. Hermano, podía ser, sí. Se utilizaban muchas costumbres, entre ellas ideas o filosofías que se elevaban a un nivel de religión. Como tenías que tener una tiara aquí puesta para ser reconocida como una persona de honor. Y tenías también, amado hermano, que utilizar sandalias de tipo Colón si pertenecías a una escala menor. Cosas raras. Entre ellos se encontraba Gadara. Gadara era un pueblo de esos 10 y era miembro de Decápolis. Y el significado, hermano, era dedicado a Roma. Gadara significaba un pueblo dedicado a Roma. Totalmente era dedicado. Y ahí vamos a encontrar unos tipos que encontró Jesús, porque Jesús pasó, lo menciona la Biblia, por 3 ocasiones en Gadara. En una de ellas el Señor reconstruye el sistema auditivo de un hombre que era sordo y tartamudo, ¿verdad? El Señor escupe, hace lodo, le mete los dedos, sopla, le ensaliva los oídos y le vuelve la sanidad. A este hombre no le dice arrepiéntete, a este hombre no le dice más nada, sino solamente le dice no se lo cuentes a nadie. ¿Verdad? Era una psicología inversa porque este hombre no podía callarse. Oye, pues aquel hombre, Jesús, fue el que me sanó. Jesús lo sabía. También en Gadara tenemos otra historia que habla acerca primero, hay una historia de dos gadarenos malos, invadidos por demonios, ¿verdad? A los cuales Jesús les da la libertad.
Y posteriormente hay otra historia más acerca de uno que se vuelve completamente loco de la cantidad de demonios que tenía dentro. Así que, amado hermano, Gadara era un sitio que fue visitado por Jesús, fue llevado para allá por el Espíritu Santo. Sin embargo, no fue a todos los sitios, sino solamente llegó de Decápolis, llegó a ese pueblo llamado Gadara, y la historia es de los gadarenos. Pero yo quiero llevarte primeramente acerca de esta parte, Mateo capítulo 4, versículo 23. Aquí dice que Jesús recorrió toda Galilea. Y Galilea tenía ese lado que era llamada Decápolis, que eran las 10 ciudades y eran visitadas. Algunos de ustedes un día en la Ciudad de México había un rinconcito en Fray Servando y Canal de la Viga. Canal de la Viga había un mercado llamado el Mercado de Sonora. Algunos de ustedes llegó a ir, entraba y se sentía el hedor de la brujería. Entraba uno y miraba colgados aves muertas de diferentes colores, veladoras de todo tipo y todo mundo vendiéndoles cosas para limpiarles, dice, ¿verdad? Cosas de brujería, satanismo puro abriéndose ante la gente. Y la gente sabía allí, ¿verdad? Era mi camino cuando estaba en preparatoria, pasaba a un costado de ese mercado y aun cuando en aquel entonces mi vida no estaba como hoy, ¿verdad? Yo sentía cierta repulsa por el olor, porque todo el tiempo olía a incienso, olía a ciertos materiales que están quemando y era repulsivo todo ese ambiente. Pero era mi camino, ahí tenía que llegar y de ahí atravesar lo que es Río de la Loza o Fray Servando, porque es la misma, seguir caminando por Circunvalación, atravesar la Merced, y atrás de la Merced salía mi camión para Nezahualcóyotl. Gloria a Dios. Saludos a los de Nezahualcóyotl también, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 23 nos habla Jesús acerca de este evento y dice que recorrió Jesús toda Galilea. Diga, toda Galilea. Aquí se estaba incluyendo esa región que les he hablado, esa región que se encontraban los 10 pueblos. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Jesús llegaba no a hablar afuera, llegaba a dar enseñanza directamente a las sinagogas, se plantaba con los maestros y empezaba a abrirles el panorama del evangelio. Pero también hacía otras cosas más, él publicaba, predicaba, es decir, que hablaba en alta voz en lugares públicos. Y dice la Escritura que recorría Jesús toda Galilea, primero enseñando en las sinagogas de ellos, y dos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando usted tiene esa oportunidad y Dios le permite hablar del evangelio ante a un auditorio, una cantidad de gente, pues dijéramos grande o pequeña, pero una cantidad de gente, siempre prodigue poder orar por los enfermos y va a ver las maravillas de Dios. Va a ver la grandeza de Dios manifestándose en medio de esa prédica que usted está haciendo. Amén. Dios quiere que usted salga para que se descubra como lo que es un servidor de Dios. Cuando usted sale a la casa fulana y llega a ese lugar y les empieza a hablar del evangelio, les dice, hey, ahora espérense, hoy quiero hacer una oración por ustedes. Y empieza a orar y empiezan a suceder milagros. ¿Por qué? Porque son los milagros del evangelio predicado. Porque son los evangelios de la palabra santa de Dios. Y es ahí donde todos nosotros vemos y somos usados en la gloria del Padre. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vea dos cosas, enfermedad y dolencia de todo el pueblo. Si hoy pudiéramos hablar acerca de enfermedades y de dolencias, pues tendríamos que ver dos cosas diferentes. A veces, y más cuando ya está uno ruquito, empieza a uno a dolerle las rodillas, ¿verdad?
empieza a dolerle que el hombro, que el brazo, que apenas va caminando y ya le duele el cuajo, el mondongo, el merendongo, el buen le duele todo, ¿sí? Y ya utiliza usted las pomaditas de aquí, las pomaditas de allá, el aceite de quién sabe qué. Bueno, amado hermano, se pone todo lo que le digan porque hay una dolencia, es propio de la edad y es generalmente una falta de ejercicio. Aló, pero mira, ningún ruquito dijo amén. Bueno, dice la escritura que Jesús iba sanando esas dolencias y también las enfermedades. Pero las enfermedades que menciona aquí no son enfermedades comunes. Hay enfermedades que usted adquiere por descuido, ¿verdad? Usted sabe que su cuerpo está caliente y tiene una gran cantidad de bacterias, pero cuando se enfrían esas bacterias le producen enfermedades. Entonces se disparan con lo frío. ¿Y qué sucede? Poco a poco se empieza usted a sentir mal, porque si el frío enfermara, pues los esquimales andarían medio muertos, ¿verdad? Y casi nadie se enferma. ¿Por qué? Porque el frío no es una enfermedad, ni el clima caliente, ni el clima frío. Pero hay ciertas bacterias que nosotros traemos que se incuban dentro de nosotros, pero se manifiestan cuando nos enfriamos, cuando le empieza a salir todas esas cosas. Bueno. Dice la escritura, antes de entrar, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Fíjese cómo aquí está trasladándose a tres tipos de enfermedades. Uno dice los endemoniados, dos, los lunáticos y tres, los paralíticos. Aquí hay una dimensión que está tocando el espíritu de las personas. Jesús no fue a sanar una gripe, no fue a sanar porque tenía una infección en la muela. Jesús no fue a orar porque usted estaba reumático. Jesús no fue a orar porque a usted le dolía las uñas porque no se las cortaba y ahora se le estaban incrustando. Jesús no fue a orar por ello. Dice la escritura que Él fue a atender diversas enfermedades provocadas por endemoniados, lunáticos y paralíticos. Dice, y los sanó. Ahora, aquí tenemos una dimensión que tenemos que atender. El demonio va a trabajar siempre en nuestra mentalidad. Los demonios son flechas que el enemigo está lanzando a nuestra mente. Y poco a través de ello nos va provocando daños. Así que de repente usted, que es una persona completamente sana, empieza a tener lapsus, momentos diferentes de amplia ansiedad. Ahora usted está ansioso. ¿Qué le pasa? ¿Usted está bien? Sí, pero tiene ansiedad. ¿Qué lo está provocando? Usted está creciendo en preocupaciones, se preocupa porque se metió una mosca y no la alcanza a ver, está muy preocupado por diferentes cosas, está exagerando el punto de la preocupación. Ahí tiene que ver algo le está preocupando, algo está llevándolo a un aspecto depresivo, algo está tocando su mente para ahorcarle, algo está llevando que usted tenga sueños recurrentes de terror, algo está ocurriendo en su mente, está teniendo una lucha terrible. ¿Cuántos de ustedes pasan? ¿Cuántos de nosotros tenemos que llegar a ese punto? Y dice la escritura que Jesús fue a ese lugar porque era común, era parte de la cultura. Ahí se enfermaban de depresión, se enfermaban de falta de consuelo, se enfermaban por el luto, se enfermaban por el dolor. Y dice la escritura aquí que había enfermedad y tormento, enfermedad y tormento. Así que podemos mirar que hay cosas que nos van a estar atormentando en nuestra mente. Quizá, amado hermano, le atormenta a usted que no hizo lo correcto con su hijo, con su hija y se fueron de casa.
Y ahora usted tiene un cargo de conciencia terrible. ¿Qué hice, Dios? No sirvo como padre. ¿Qué hice? Y empieza. Y es ahí donde el diablo se mete a exagerarle el punto, a destruir su mente, a destruir su alma. Usted ya no puede estar en paz. Ya le duele. Ya no puede dormir. Tiene ansiedad. La preocupación está allí. Le está haciendo daño. ¿Qué está ocurriendo en su vida? Va al médico y le dice: enchúfate 3 ansiolíticos para que te duermas. Sí, usted se duerme, pero cuando despierta está otra vez en ese problema. ¿Por qué? Porque tiene un dardo clavado en el alma, tiene un dardo clavado en su espíritu. Y sabe, mientras ese dardo esté allí, usted va a seguir teniendo esa enfermedad. Dice la Escritura, y voy a leerlo completo para que usted tenga un panorama y podamos trasladarnos ahora hacia la lucha. Recorrió Jesús toda Galilea, versículo 23. Galilea de los gentiles. Era un pueblo que conocía a Dios, pero no vivía conforme a ello. Era un pueblo sin oración. Era un pueblo que tenía la sinagoga solamente para eventos especiales. Era la sinagoga un sitio para 2, 3 religiosos. Y dice la Escritura que Jesús, conforme a su costumbre, llegó primeramente a ese lugar, las sinagogas de ellos. Pero después dice que fue predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, dice la Escritura que después de hacerlo, cuando miraron que había una sanidad, cuando miraron que había esa restauración, cuando miraron que Jesús estaba hablando en esa dimensión, dice que empezó a difundirse su fama. Sabían que Jesús estaba en ese sitio. Sabían que Jesús había llegado a Galilea de los gentiles. Sabían que Jesús estaba en Decápolis. Y vemos la historia. Se difundió su fama por toda Siria. No solamente estaba en ese lugar. ¿Cuántos días estuvo Jesús allí? No nos dice la Escritura. No nos dice, pero pensamos que fueron varios días. Porque desde Siria empezaron a llegar, desde Damasco, empezaron a hacer peregrinajes para llegar a tiempo a Decápolis. Quizá atravesaban el mar de Galilea para llegar a Gadara. Y en Gadara preguntaban: oye, ¿en qué ciudad de Decápolis se encuentra Jesús? Pues a lo mejor llegó a San Felipe del Progreso, pero está por allá, ¿de qué lado? De Dolores Hidalgo. No, se fue hasta San Agustín. Hay que alcanzarlo. Anda por acá, por Mayorazgo. No, ya se fue a Los Pirules. Y andaban en Decápolis. ¿Por qué? Porque esta era la misión. Jesús había llegado a Galilea. Y dice la Escritura: se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Diga tormentos. Enfermedades y tormentos. Y luego menciona el punto principal: pues los endemoniados son los enemigos, los lunáticos y paralíticos. Ahora, veamos pues, amado hermano, por qué menciona estas 3 tipos de personas. Los endemoniados, personas enfermas de la mente, personas angustiadas, llenas de dolor, encerradas en un tormento de su alma. ¿Qué podía atormentar su alma, amado hermano? ¿Qué podía atormentar su espíritu? A veces pensamos en tantas cosas a nivel conciencia. ¿Sabe? Acabamos de pasar el 10 de mayo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, a mí me causaba un tanto de hilaridad, pero después me puse a reconocer varias cosas. Hace muchos años tuvimos un deceso aquí en San Felipe del Progreso. Y la esposa del difunto decía: yo quiero cantar lo que a él le gustaba cantar. Y estaba cantando y llorando. Cantaba, pues nada afinado, ¿verdad? Con dolor. Pero estaba cantando y estaba sacando su dolor. Y bueno, amado hermano, hay muchos de nosotros que tienen cosas adentro. No sé, la relación con sus padres, con sus hijos, con sus esposas, esposos, algo que lastima su interior. Y piensan que porque ya lo olvidaron, ya se fue. No, hermano, es una lanceta clavada en el corazón que hay que sacar.
Y a veces el sacarla produce dolor, enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lastimados en su mente, lastimados en su forma de vida. La palabra demonio es un daimon, y daimon es pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos tiene usted? Hay pensamientos que cambian al hombre, golpean su identidad. Yo no quiero ser varón. Otro dice, y yo no quiero ser mujer. ¿Por qué? Nacieron biológicamente, está ocurriendo, pero hay una guerra, hay una lucha en su mente. ¿Qué está sucediendo? Hay un demonio que está tratando de romper su identidad. Otro dice, no, yo voy a morir de dolor, y se siente bien sintiéndose mal. Los endemoniados tienen una lucha terrible en la mente. A veces Dios los sana de una sola vez. Jesús los sanaba de una vez. Pero hoy miramos que se requiere tiempo para que las personas vayan sanando. Después habla de los lunáticos. La palabra lunático habla de esquizofrenia, habla también de algo más, ¿verdad? Tenemos ataques de epilepsia diferentes, y se les llama lunáticos porque generalmente ocurrían durante ciertas fases de la luna. Podíamos mirar ahí desde inclusive una maldición, podíamos mirar hechicería, brujería, podíamos mirar tantas y tantas cosas, pero dice la Escritura que Jesús también lo sanó. Y por último, los paralíticos. ¿Sabe usted que si usted recibe una idea tan fuerte en su mente, tan fuerte, que le puede impedir que levante una mano, que levante un pie? ¿Cuántos de ustedes han tenido pesadillas en la noche? ¿Sí? ¿Algún día ha sentido que tiene algo encima y quiere levantar el brazo y no puede? ¿Sí o no? Y luego de repente está allí y grite, según usted está gritando, está haciendo algo, pero no sale ninguna voz, y hace por levantar un brazo, por mover un pie, quiere mover a la esposa, al esposo, pero ni en cuenta, no se mueve su cuerpo, y de repente, ¡paz!, le da un manotazo, se movió su cuerpo. ¿Qué te pasa? No sé, se me subió el muerto, no me podía mover. Lo que sucede que es su espíritu. Lo que sucede es que su cuerpo está en medio de una lucha. Su cuerpo está dormido, pero su mente está despierta. Algo extraño. No estamos emparejados en cuerpo y mente. Una parte de su mente se quiere levantar y está orando. Ay, Señor, ayúdame. Ahora sí está orando, ¿verdad? Y lo invitamos a la iglesia y no quiere, pero ahora sí le sale la oración fluida. Ay, Señor, mira, hasta el Padre Nuestro, ya me lo sé, que estás en los cielos, santificado. ¿Sabe qué sucede? Hay una lucha en ese medio. Y el terror se puede manifestar en muchas formas, el miedo. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué sucede? No sé. Ve a la cocina por un vaso de agua. No puedo porque me da miedo. ¿Me acompañas? ¿O no le dice así a la esposa? ¿No le entra la cobardía de golpe? Ve a traer un vaso de agua a la cocina, y va prendiendo las 25 luces que hay en su casa. Bueno, prende hasta las del patio, porque va a la cocina. ¿Sabe? Está en medio de una lucha y no sabe cómo su espíritu está librando esa lucha. El Espíritu de Dios nos enseña cada día a sentir el miedo, la cobardía. Es algo que está allí queriéndose infiltrar. Usted no nació siendo un cobarde. Lo hicieron. Ese pequeñito que anda por ahí caminando, le dicen en la noche, vete a la cocina, está todo oscuro. Ve a la cocina y trae un vaso. Ese no sabe de miedo. Pero hasta que usted le dice, te va a espantar el coco. ¿A cuántos de ustedes los espantaron con el coco? ¿Sí? ¿Sí los espantaron con el coco? ¿Sí o no? A ver, enséñeme su mano. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Una sola pregunta, ¿sí? Guille, ¿en dónde está el coco hoy? Para ti.
¿Qué es eso? ¿Ya se fue? ¿Sí? ¿Ya no existe? ¿No? ¿No se quedaría dentro de ti? Fíjese, hay una cosa, los miedos se introducen. Yo hablo acerca del coco porque era una forma de miedo que nos producían nuestros padres, ¿verdad? Si te portas mal, te va a salir el coco. Y el coco podía ser todo lo que su imaginación le pudiera decir, ¿verdad? Era el miedo, y el miedo se infiltraba en usted. Ahora usted no solamente se espantaba porque le decían sus padres, ahora el coco se había quedado en su coco. Aleluya. El coco se había quedado en su mente. Amén. Y ahora ya usted ya no necesitaba que lo espantaran, usted se espantaba por sí mismo. ¿Me explico? Son enfermedades llamadas de parálisis porque no le dejan hacer. Ahora usted es incapaz de salir en la calle en cuanto se oscurece porque tiene un miedo, porque le da temor, porque hacen cosas, ¿verdad? Ese cuate va a ser predicador. Amén. Gloria al Señor. Vente para acá. Dame la mano. Vente, vamos a predicar y tú me acompañas. El futuro predicador, miren. A ver, denle un aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. El miedo es un dardo, una lanza, una flecha que se mete en su mente y va a afectar toda su vida. Cuando ha entrado, no solamente afecta un área, sino va a afectar todo lo que concierne a su vida. Hace años decía una jovencita, una chiquita que caminábamos y decía, porque le tocó enseñar, y le decía, y apagan la luz y aparecen los miedos. Dije, ¿cuánta verdad hay en eso? ¿Cuánta verdad? ¿Qué tipo de miedos tiene usted, hermano? Nos enseñaron a tenerle miedo a la chillona, a la llorona, ¿sí? Y aunque era una historia de Guanajuato, se la llevaron a España, regresó, creo que anda por el Perú también, todo México, y todavía anda buscando a sus hijos. No le dijeron que ya existe el Locatel. Pero bueno, podemos mirar todo eso, cómo el miedo se va infiltrando en su mente. Pero ¿qué le parece si ahora le dicen, hijo, hija, vas a ir a estudiar? Es que me da miedo. Es que me da miedo. ¿A qué le tienes miedo? Es que me da miedo que me levanten a decir algo, a exponer la palabra, el estudio o lo que estamos haciendo. Me da miedo salir solo a trabajar. Me da miedo y no te das cuenta, pero el miedo está allí. Entró como el coco, pero se quedó como el temor. Y yo quiero preguntarte, amado hermano, ¿qué tipos de miedos hay en ti? Yo sé que tú vas a ir con el psicólogo y gracias a Dios que tenemos varios aquí, ¿verdad? Y le vas a decir, hermano, ayúdame a echar fuera mis miedos. Y te va a ayudar seguramente, pero te va a convencer que tú mires tus miedos y que tú los arrojes. Es su función y sus técnicas te van a llevar a ello. Pero hoy Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. De la manera como estuve con Moisés voy a estar contigo. Tú eres un vencedor. Pero ahora falta que tú lo creas. Ahora falta que tú lo aceptes. Ahora falta que tú tomes esa palabra y la pongas en tu interior y te levantes como un vencedor. Y es la manera de que vamos a ir venciendo. La lucha principal que hace Jesús aquí es contra los endemoniados. Y bueno, en el idioma griego, en el idioma judío, no hay comas. Los escritores, los transcribientes, los escribas, trataron de llevar una lógica y ponían una coma aquí, ponían un punto allá, pero quiero que tú pienses que la escritura es corrida, no hay comas, no hay puntos. En el idioma hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda.
No hay comas, no hay puntos, no hay pausas. Tú necesitas entender toda la frase y tú mismo le vas dando las comas, los puntos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirle? Mas el justo por su fe vivirá, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? ¿Sí? Mas el justo es justo por su fe o vive para tener fe o... Y te das cuenta que un punto puede cambiarte toda la fraseología de lo que estás hablando. Bueno, dice aquí que Jesús hablaba de enfermedades y tormentos. Y cuando adiciona tormentos está entrando a un área psicológica, el área del soma. Y en esa área, amado, es que algo te convenció para que tengas miedo. Algo te convenció para que estés desconsolado. Algo te convenció para que estés angustiado. Algo te convenció para que tengas preocupación, ansiedad en gran escala, porque hay un punto normal. Algo te convenció para que el miedo esté siempre contigo. Algo. Y aquí es donde te empiezas a dar cuenta de que no es normal, de que no es normal. Llegamos a la alberca, está a la orilla, y te dicen a ti, bueno, ya tienes bigotes, ¿verdad? Y te dicen, aviéntate. No, no, aviéntate. Bueno, no. Y estás ahí como media hora y no te avientas. Y viene un niño pequeñito. Nunca lo habían llevado a una alberca. Y llega el niño y le dice a su papá, acá. Y el niño no piensa, se avienta. ¿Qué lo hace diferente de ti? ¿Por qué el niño no tiene miedo y tú sí? ¿Por qué el niño que es inocente, tiene la pulcritud de la libertad y no la tienes tú? ¿En qué momento la perdiste? ¿En qué momento te encadenaron con los miedos? ¿En qué momento tocaron tu mente y te hicieron un violento? ¿Te hicieron alguien de carácter dominante o un carácter dominado? Y lloras por todo. Estás llorando porque pasó la mosca y no te saludó. ¡Ay! ¿Qué tienes? No me saludó la mosca. ¡Ah! Oye, no puede ser posible eso. No puede ser posible que llores por cualquier causa. No puede ser posible que estés llorando por circunstancias que no te van y no te vienen. Pero quiero que te des cuenta que hay algo dentro de ti que no te deja en libertad. Y es ese punto donde quiero estar. Que hay algo dentro de ti que no te deja ser libre y no puedes vivir una vida en esclavitud. Dice aquí la escritura, demonios, lunáticos y paralíticos. ¿Sabes, hermano, que tus miedos te paralizan? ¿Sabes que tus miedos no te dejan manejar en la noche? ¿Sabes que tus miedos no te dejan salir en la oscuridad? ¿Sabes que tus miedos no te dejan cambiar de trabajo aunque te estén llevando a la esclavitud donde estás? ¿Sabes que tus miedos no te dan de decirle a tu esposo, ya ponte a trabajar, flojo? Mira, ni un amén salió. Ay, Señor, la revelación, por favor. Dile a la hermana, te hablan. Dile al hermano, te hablan. Dile a la hermana, te hablan. Ahí. Dile al hermano, te hablan. ¡Ey! Gloria a Dios. Ya no voy a pisar más callos. ¿Ah? ¿Parece bien? Se difundió su fama por toda Siria. Y luego dice en el versículo 25, y le siguió. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, y ahí aparece esa ciudad. La ciudad de las 10 aldeas, la ciudad de los 10 pueblos, la ciudad de los 10 linajes, la ciudad oscurecida. Aunque eran 10 pueblos, cada uno de ellos estaba dedicado al mal. Era lo que Roma quería. Era una ciudad dedicada a los desmanes romanos. Así que seguramente lo que Roma no podía hacer allá, ahí lo podía hacer. Lo que Roma no podía hacer en el resto de Israel, en Decápolis podía hacerlo porque tenía una ciudad dedicada a lo que quería. Había una circunstancia muy especial donde estaban todos los que tenían relaciones tormentosas y para disfrutar se golpeaban los unos a los otros. ¡Wow! Había también sitios, había otro pueblo
en donde se producía el aborto y era aceptado en Decápolis. Ahí mataban niños y cuidaban animales, como está sucediendo en la ciudad. Es más importante un animal que la vida de un niño. Porque usted trata mal a un animal, le pueden dar hasta 5 años de cárcel. Pero si usted mata a un niño en aborto, le aplauden, le dicen que es libre. Miramos cómo pues Decápolis tenía todo eso. Aunque la embriaguez estaba totalmente prohibida en Israel, Decápolis tenía una zona dedicada a Baco, es decir, al vino, al licor. Y quizá tenía otras zonas dedicadas a lo malo. Por eso era famosa Decápolis, era una ciudad dedicada a los romanos. Jesucristo llega a ese lugar y ¿qué tiene de especial todo esto? Muchos endemoniados. ¿Qué tiene de especial todo esto? Bueno, que era una ciudad de desmanes. Y dice la Escritura que había gente ya enferma por su manera de vida. Gente enferma. ¿Sabe, amado hermano? Cuando estamos hablando el hijo de un alcohólico, está enfermo en su mentalidad. Cuando hablamos con el hijo de un drogadicto, está enfermo por su mentalidad. Necesitamos sanarlo. A veces están llenos de odio, de rencor, de todo lo que ha sucedido en toda su vida y está mal. ¿Sabe? Quizá usted, amado hermano, necesita también esa liberación o esa sanidad. Pero queremos algo que no nos cueste, algo que suceda instantáneamente. Que saque el pastor la varita mágica y le haga ¡pum! ¡Ay, ya soy sano! Gloria a Dios. No, hermano, Dios actúa mediante nuestra responsabilidad. Había una mujer que seguía a Jesús, dice que era cananea, probablemente era de este lugar, y caminaba y miraba a Jesús y decía dentro de su ser, si tan solamente tocar el borde de su manto. Esa mujer había gastado todo su dinero en médicos, tenía cosas femeninas, probablemente historiadores dicen que tenía un tumor sanguinolento, un tumor que sangraba constantemente y no se podía detener. Y ese tumor obstaculizaba toda su condición de mujer. Quizá había perdido ya su matrimonio, quizá había perdido ya su familia. Y la mujer iba siguiendo a Jesús, pero ella era cananea, ella no era judía. Iba siguiendo y buscaba a Jesús y decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Y caminaba atrás de Jesús, iba, y hasta que llegó el momento en que dice, tengo que hacerlo, tengo que impulsarme, tengo que acercarme a Él. La gente no me deja, pero yo tengo que hacerlo. Y quizá agarró sus codos y empezó a abrir paso. ¿Sabe, hermano? Esto nos demuestra algo. Que la persona que quiere la gracia, que quiere el amor de Dios, tiene que esforzarse para encontrarse. Dice la Escritura que el que busca, encuentra. ¿Verdad? Pero muchos de nosotros nomás le hacemos así, Señor. Y pasa a Dios y le dice, no, tú no quieres, ni siquiera te levantaste. No, tú no quieres ser sano, ni siquiera acudiste al llamado. No, tú no quieres ser sano, seguramente estás conforme con sentirte mal. Te conviertes en el foco de atención cuando les llamas. ¡Ay, qué mal me siento! Y llega y te dicen, ya. Sana, colita de rana. ¿No? ¿Sí o no? Y ya te sentiste bien. Mentira, estás enfermo de tu mente. No puede ser posible que te sientas mal, sintiéndote bien, te sientes mal, sintiéndote mal, te sientes bien. ¿Me explico? ¿Sí? Es un juego de la mente. Jesús se encontraba en ese sitio. Galilea de los gentiles. Las sinagogas estaban vacías y quizá nada más había una. Y sabes, amado hermano, cuando pensamos en que Dios nos envía a ciertos lugares, a ciertas zonas en donde no hay iglesias, en donde no hay sitios de Dios, y llegamos a abrir lugares, ¿verdad? Abrimos a tocar puertas, llegamos a que alguien nos abra su casa y le decimos, hermano,
¿me podrías recibir en tu casa para hacer un culto? Y luego dice el hermano bien parsimonioso, mi esposa no quiere. Ni siquiera le preguntó. Es que a mi esposa no le gusta. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Usted sí abriría la casa para un culto? 3 personas. Ay, gloria a Dios. Va a llegar Jesús y no lo va a dejar entrar, hermana. Hermano, quiero que me acompañe a esta parte en Marcos capítulo 7, versículo 31. Otro milagro que sucede allí. 7:31. No me voy a detener, solamente quiero ubicarlo, que estamos en el mismo sitio. Y dice la escritura, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, la ciudad de los 10 pueblos. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Había pasado por Decápolis y ahí se encontró a este tipo. Ahora quiero que veas una cosa, ¿verdad? Era sordo y ¿qué? Y hablaba mal, ¿sí? Es un sistema de comunicación. Cuando se rompe el sistema de comunicación, las personas se enferman. Volté a ver al compañero que tiene, compañera que está sentado junto a usted, y les pedí cuando iniciamos que les saludara, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted podía haberse hecho el sordo. Pero ¿sabe que también eso es producto de un demonio? Y dice lo otro, va a hablar entrecortado. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, puede hablar bien, pero hay un sistema de la comunicación que está cortado, ni oye ni habla. Amén. Y aquí dice que tenía algo que ser otra vez reconstruido o reformado. Así que Jesús mete el dedo en sus oídos y después sopla, alienta. La Biblia lo traslada como un escupitajo o como hacer saliva, pero realmente está soplando, haciendo aliento. Le está devolviendo la vida. A veces el diablo sabe que para poder aislar a una persona tiene que cerrar la comunicación. Ay, le dice la mujer al viejo, qué bueno que llegaste. Y el viejo contesta con un gruñido. ¿Quieres comer? ¿Ya te lavaste las manos? Oye, está como el tartamudo. ¿Te das cuenta? Se está cerrando la comunicación. Y para que haya problemas hay que cerrar la comunicación. ¿Sabe que cuando uno de los dos empieza a hablar con gruñidos, es que hay un problema? ¿Cómo te fue? También. No le están preguntando eso, ¿verdad? Pero a veces no queremos contestar realmente cómo están y cerramos la comunicación. Aquí se cierra la comunicación y por eso llega Jesús. Y Jesús empieza a hablar con ese par, con esas personas que llevaron al sordomudo y le faltaba el otro, ¿verdad? Le debió haber dicho, oye, ¿y este cuate es casado? Y sí, ¿por qué no trajeron a la suegra? ¿No? ¿Qué culpa tienen las suegras, verdad? Maravillosas suegras, ¿no? Miren, ningún amén. ¿Qué pasa? Parecería que están lastimados. Bueno, este es otro milagro que hace Jesús en Decápolis. Le devuelve el oír a este sordo y le quita lo tartamudo. Era una persona que había cerrado canales de comunicación y sabe qué triste es tener un hijo que se vuelve tartamudo. No estoy hablando de una dislexia en su habla, estoy hablando de alguien dañado en su mente.
Y aquí estamos mirando a alguien que había sido dañado en su mente. Jesús viene a esas personas que han sido dañadas en su espíritu, en su alma. Jesús viene hacia esas personas que están dañadas. Viene a usted, viene a mí. Y a cada uno nos va sanando de nuestras diferentes formas que nos impuso nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra costumbre. Algunos de nosotros somos totalmente apáticos a los problemas de la casa. Parecería que no nos lastima que no haya que comer en la casa. Parecería que nos importa un bledo que nuestros padres estén enfermos. Parecería que no hay nada que nos molesta. Estamos exentos de lo que sucede. Caminamos así. Oye, ¿qué no te duele lo que está pasando? ¿Y qué está pasando? Ni siquiera sabes. ¿Sabes? Hay una comunicación en donde tú ya no quieres oír. Vamos al punto grande. Este sordo y tartamudo no era judío. Jesús no le manda que se arrepienta. No era un seguidor de Jesús, ¿verdad? La gente lo llevó y a la gente le dice, a la gente que lo lleva, porque no le dice a él, no se lo cuenten a nadie. Es un tipo de psicología inversa para decirles, háganlo. Háganlo y comprométanse con las palabras. En el versículo 31 dice la escritura, ¿verdad? Lo siguiente, que era un sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. ¿Sabe que estas dos palabras, estas dos áreas, hablan de una persona que está enojado con el mundo? ¿Sí o no? Alguien que va caminando y le dicen, oye, se vuelve sordo. Y a fuerza de practicarlo empieza a ocurrir. Y dos cosas, no contesta, no habla, no se comunica más que con gruñidos. El tartamudo entonces empieza a caminar. Acompáñeme a otro aspecto más en Mateo capítulo 8, versículo 28. Ya no me voy a tardar mucho porque ya sé que tiene hambre. Ya sé que las tortillas ya están volteándose, calentándose. Alguien está con el molcajete así. En el 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, se refiere a Gadara, no se refiere a Gad, a Gadara. Y Gadara era una ciudad de Decápolis. Vinieron a su encuentro dos endemoniados. Ahora quiero que se dé cuenta que el problema principal de Decápolis era eso, los endemoniados. Había muchos. Y dice la escritura que vinieron a su encuentro dos endemoniados. Hay historiadores que dicen que es la misma historia de Marcos 5:1. Sin embargo, aquí habla de dos. Mateo habla de dos, Lucas habla de uno y Marcos habla de uno. Entonces yo quiero que los veamos por separados, porque quizás son historias completamente diferentes la una de la otra, aunque tienen mucha similitud. Y dice aquí en Mateo, llegó a la orilla, la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Los sepulcros se encuentran en los panteones, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mordían, lastimaban, peleaban, arrojaban piedras a la gente. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y murieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Fíjense lo que son las cosas. ¿Por qué le rogaban que se fuera? Porque sabían que su vida no estaba correctamente establecida. Un demonio puede sentirse bien sintiéndose mal. Un endemoniado difícilmente quiere salir de ese ámbito. Cuando un endemoniado sabe que algo está ocurriendo en su mente y le dicen, ¿quieres ser libre?, tiene miedo de que lo descubran que es una persona llena de pornografía.
Tiene miedo que descubran que es una persona violenta. Tiene miedo que le descubran sus cosas que tiene escondida, su vida oculta. Y dice, no, no y no. Hace muchos años estábamos en una reunión en casa y empezó a manifestarse el Espíritu Santo y se levantó una mujer llena de un demonio. Allí en medio de la reunión, la mujer empezó a hablar un lenguaje totalmente diferente y todos sabíamos que no era correcto. Todos los que estábamos ahí sabíamos que no era de Dios. Y cuando se vio descubierta les dijo a la gente, ¿quieren saber cómo es la vida de su pastor? ¿Quieren saber cómo es la vida de la gente que está aquí? Y empezó a moverse por ese lado. Nadie acudió, nadie le dijo. El demonio no puede hacer cosas, te puede proponer, pero si tú le dices, sí, toma tu palabra, pero también toma tu alma, toma tu posesión. Y te puede meter en sus pensamientos. Esa mujer empezó a decirle a la gente que estaba allí, ¿les gustaría saber cómo es la vida de su pastor? No sabíamos qué hacer, todos en ese momento no supimos cómo actuar hasta que se acercó el pastor y le dijo, quiero que me contestes, Jesucristo vino en carne, y la persona se empezó a convulsionar. Solamente una pregunta le hizo, Jesucristo vino en carne, y la persona empezó a sentirse mal. ¿Sabes? La mujer se metía a la hechicería, a la brujería, y ahí se manifestó. Hay cosas así que parece que son de Dios, pero realmente traen un trasfondo diferente. Aquí, en esta historia, hablamos acerca de dos endemoniados. Vayamos a Marcos capítulo 5. Ya me acerco al final, hermano. Marcos capítulo 5, versículo 1. Y aquí nos narra toda la historia acerca de un individuo, ¿verdad? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no solamente a Galilea, a una región en específico, a Decápolis. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Quizá era otro más, porque en la primera instancia vinieron dos. Por eso dice la Escritura que esta historia la narra también Lucas, y la otra historia solamente la narra Mateo. Así que tenemos que aprender a discernir los pasajes. Dice la Escritura, tenía su morada en los sepulcros, ahí vivía, ahí tenía su casita, ahí tenía su residencia, ahí tenía su alberca, ahí vivía. Cuando habla de morada quiere decir que había construido algo más, no vivía en medio de los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quiero que piensen en aquellos dos, salían al camino y golpeaban a los que pasaban, los ahuyentaban. Este no, este vivía dentro del panteón. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces, gritaba en los montes y en los sepulcros y se hería con piedras. Era una reacción de lo que estaba pasando en su interior. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ante Jesús todas las cosas son evidenciadas, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús, desde que lo vio, sabía que su mentalidad no estaba fresca y empezó a hablarle al espíritu que opacaba su mente, sal de él, vete, apártate. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. 2000 demonios estaban atacando la mente de este hombre. A veces pensamos cuántos demonios viene de un adulterio y decimos, bueno, adulterio 1, porque es propiciado por el deseo de la carne, la concupiscencia, lujuria, lascivia, engaño,
traición, y estoy manejando solamente el aspecto de unos, pero dice la Escritura que allá había 2000, una legión. Ahora pues, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Ellos sabían que esa región les era permitido moverse. La región de Decápolis estaba entregado a ellos, a los demonios. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Alguna manera el cerdo tiene una comunicación? Digo, usted lo va a ver muriéndose, ahogándose, pero quizá el cerdo tiene una amplitud, porque los demonios en los dos casos dijeron: envíanos a los cerdos. ¿Por qué a los cerdos? Son animales comunes y corrientes. ¿Por qué no había reses? Porque todo ese sitio se dedicaba a apacentar cerdos, no había otro tipo de animales. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, y aquí ya habla que habían propiciado un estilo de vida, espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vienen a Jesús y ven lo que al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Sabes? Estaba loco por la cantidad de demonios que tenía en su mente. Estaba mal en sus pensamientos. Los demonios le habían hecho actuar como un borracho, le habían hecho actuar como un drogadicto, le habían hecho actuar de diferente manera. Levanta tu mano un momentito antes de proseguir. Quiero que repitas conmigo: espíritu inmundo que atacas mi mente, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas de mí. No tienes parte, no tienes lugar en mi mente y en mi espíritu. Fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora pues, versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quiero que veas que se subió a la barca de la salvación. Se subió con Jesús. Ese hombre estaba libre, ese hombre estaba sano, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, tu propia familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios te dice, amado hermano, que no necesitas tener un título en teología, no necesitas tener 25 años en el Evangelio. Dios te dice que tú puedes decirle a la gente: mira lo que Jesús ha hecho conmigo. Dios te dice que tú puedes ser el eslabón para que muchas familias se encuentren con Dios y sean liberadas de ese espíritu inmundo que nos rodea, que llena nuestras familias de divorcio, que las llena de alcoholismo, que las llena de pecado, que las llena de drogadicción, que las llena con un espíritu de esclavitud. Tú puedes decirles: mira lo que Jesús ha hecho conmigo hoy, porque acabas de ser liberado, acabas de tener un momento de liberación. Y quiero decirte, amado hermano, que tú que no estabas durmiendo correctamente, que te levantabas en las noches y el pensamiento estaba allí: Señor, me voy a morir de esta enfermedad. Te voy a decir que te estaba atacando un demonio. Te voy a decir que tú eres libre de eso y vas a poder dormir apaciblemente y vas a descansar.
También te digo a ti que tenías el luto metido en tu interior, que sigues llorando por la pérdida de un familiar que murió hace tiempo. Déjalo, suéltalo. Él tiene ya su propio juicio. Él tiene su propia libertad o su propia cadena. Él lo grabó. Tú no eres culpable. Suéltalo. Y ahora pues, amado hermano, quiero orar por ti. Quiero terminar de romper esas cosas. Dice la escritura en el versículo 3 de este pasaje que ese vivía entre los muertos. Y quizás el problema de muchos que vivimos entre muertos, que vivimos entre personas que no son de la vida, entre personas que no quieren cambiar. Dice también en el versículo 2 que tenía una vida de suciedad, era una persona sucia en su hablar, en su pensamiento. En el versículo 4 dice la escritura que lo habían encadenado, lo habían forzado, lo metían a un anexo, lo metían a otro y no podían. ¿Y sabes por qué? Porque el mal estaba en su espíritu. En el versículo 5 dice que todo el tiempo estaba angustiado, estaba lleno de dolor y se lastimaba a sí mismo, tomaba rocas. A una persona que está lastimada se acusa todo el tiempo por lo que sucedió en antaño, por lo que sucedió en su niñez, por lo que sucedió en su juventud, por lo que sucedió hace poco tiempo. En el versículo 9 dice que muchos demonios lo invadieron. Dice que recibía el ataque de muchos demonios, una legión. En el versículo 12 dice que hay una súplica de los demonios: no nos envíes fuera de este lugar, porque en este lugar tenemos y podemos invadir a la gente. Por eso Dios te dice: no vayas a los sitios que no te corresponde, no vayas ni des tu pie, no vayas atrás de los demonios, no vayas a los sitios en donde te pueden esclavizar. ¿Sabes? Y en el versículo 15 miramos que todo el mal estaba en la mente. El hombre estaba desquiciado. El hombre estaba, sus emociones lastimadas, sus sentimientos opacados. El hombre estaba totalmente desquiciado y dice que lo vieron en su cabal juicio. Todo el tiempo actuaba como alguien que no era él. ¿Y sabes por qué? Porque había demonios. Había demonios que lo esclavizaban. Los demonios perturban la mente, los pensamientos, causan enfermedades del alma. Hay dolor, angustia, ansiedad, inclusive hay parálisis en el cuerpo en ciertas partes. Y dice la escritura que hay diferentes tipos de embolias producidos por las emociones propias de la vida. Cuando tú estés en medio de un dilema espiritual, cuando tú estés en medio de un tormento espiritual, levanta tu mano y dile: fuera de mí en el nombre de Jesús, porque hay un ataque a tu mente, hay un ataque a tus emociones, a tus sentimientos. Tienes que hacer algo, dice la escritura, porque cerca de ti está la palabra, está en tu mente, está en tu corazón. Háblala. Porque por tu boca se va a dar una orden especial, por tu boca se dará la profecía, se dará la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice la escritura que lo que está en tu corazón tiene que salir por tu boca. Háblalo, háblalo, dile al demonio: fuera de mi vida, fuera de mis pensamientos, fuera de mi mente, no tienes lugar. Acabo de mencionar algunas personas. Una de ellas no estaba durmiendo. Quiero que te pongas de pie, hermano. No lo hice al aire, lo hice con toda intención. Quizá eres tú que no has estado durmiendo y has tenido problemas en tu mente. No eres culpable por un pecado, solamente, amado hermano, estás en medio de una lucha y no libres esa batalla tú solo. ¿Quién eres? ¿Quieres venir aquí al frente? Quiero orar por ti. Quiero poner mis manos en tu mente y fortalecer tu espíritu y darte esa ayuda que tú requieres. Necesitas reposar, descansar. Hay también personas que tienen angustia todo el tiempo y están produciendo su organismo angustia, ansiedad. Has ido al médico y te están dando solamente el ansiolítico, un medicamento que te va a trastornar lo demás. Quiero que vengas aquí al frente. Quiero que sueltes todo eso. Si tú has estado librando esas batallas,
Hermano, no es porque seas culpable. Quizás estás en un sitio donde se mueven demonios. Quizás estás en un sitio en donde hay lucha, donde hay guerra. Es tiempo de cambiar las circunstancias. Hermanos que me miran a través del internet, allá en casa también pueden hacerlo. No tienen por qué vivir esclavizados de tormentos en el alma, preocupaciones, ansiedades, angustias, dolor. Allá en tu casa, amado hermano, amada hermana, ponte de pie ahí enfrente del televisor, cierra tus ojos. Dios lo llena todo en todos. Así que Él está presente. Cierra tus ojos y deja que tu espíritu tome las manos de Dios. Póngase de pie, por favor. Si alguno de ustedes quiere venir al frente, dame por favor el aceite. Cierra un momentito tus ojos, amado hermano, y quiero que veas si te has preocupado mucho constantemente. Quiero que veas en tu corazón si has tenido muchas pesadillas que se han formado en tu mente y recurrentemente están llegando a tu ser. Si algo así está dañando, sé valiente. ¿Quieres que se rompa, amado hermano? Hay que dar el paso. Tenemos que dar ese paso para que sucedan las cosas. Tenemos que hablar. Dice la escritura que los endemoniados salían, los endemoniados llegaban. Y una persona endemoniada es una persona que tiene una lucha en su mente. No es culpable, no hablamos de pecado, hablamos de una lucha mental. Y sabes, una preocupación, una ansiedad. Estamos mirando una grande lucha. Estamos mirando circunstancias que nos rodean. Estamos mirando aquellas cosas. Por favor, vamos a retirar. Vamos a darle gracias a Dios por la gente que nos está viendo en el internet para poder ungir a nuestros